soy Rafael Maldonado y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de las charlas entretenidas. Esperamos que esta transmisión en vivo y posteriormente en YouTube se convierta realmente en un puente, en una puerta de acceso que sea de su gusto y de su utilidad. Muy entrañable y admirado amigo Eduardo del Castillo Valadez. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Gracias por la invitación, Rafael Maldonado. Pues es un gusto estar con ustedes aquí y platicando sobre un tema tan candente como es el del cuerpo. Es interesantísimo. Recordarán ustedes, amigos internautas, a quienes les doy la más cordial y fraternal bienvenida, y Lalo, recordarán que en nuestras charlas entretenidas del pasado julio del año pasado, disfrutamos tu presencia y en esa ocasión también nos acompañó nuestro querido amigo Fray Julián Cruzalta. En aquellas charlas entretenidas tuvimos la oportunidad de platicar sobre temas que a mí me parecen interesantísimos. Hablamos de laicidad y hablamos de iglesias y de aborto, cosas muy interesantes, pero nos faltó tiempo y francamente, como dicen en mi tierra, nos quedamos picados. Entonces han salido muchos temas al respecto, muchos comentarios. Y creo que estarás de acuerdo, Lalo, en que, amigos internautas, también los pongo a su consideración esto. Creo que es muy difícil definir con mucha claridad o definir con toda claridad qué es el ser humano. Sin embargo, lo que en mi opinión sí podemos determinar con meridiana calidad es el espacio en que los humanos vivimos y nos desarrollamos. Hablamos de la casa, de la ciudad, del mundo, el planeta, el universo, pero ese espacio empieza por lo más propio y lo más cercano de nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, esta visualización del cuerpo humano como el primer habitáculo, el primer entorno al que nos rodeamos, pues nos hace entender lo que ha pasado a través de los siglos, en el arte, en la cultura, en las religiones, en todos. Siempre el cuerpo humano como que ha sido un motivo pues, de admiración y en algunos sentidos de preocupación. ¿Cómo ves tú este enfoque, Lalo? Quizás sea demasiado atrevido de mi parte decirlo así. Mira, ahora que estabas comentando eso, me recuerdo cuando estuvimos dando talleres por todo el país, dimos algo también en Centroamérica, Latinoamérica, sobre distintos temas, pero hablábamos un poco sobre la comunicación. Los talleres eran sobre comunicación y teníamos un módulo específico en donde buscábamos que la gente se mirara en el espejo de su propio cuerpo. Y empezamos pues comentando, digamos, la parte más general que era la historia que mostramos con nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que no conocíamos, inmediatamente tenemos una reacción. O sea, hay química ahí, hay una identificación o un rechazo. Bueno, sucede de manera muy natural porque la gente carga una historia. El cuerpo es el reflejo de una historia, sobre todo los que tenemos más de 20 años, pues en este caso, ¿no? Creo que ahí se manifiesta mucho cómo es la gente, cómo se va proyectando a lo largo de la vida. Otro aspecto muy importante es el movimiento del cuerpo y eso tiene que ver con las restricciones. Es decir, la gente que es educada para moverse poco disfruta menos de su propio cuerpo. El movimiento del cuerpo nos está reflejando la libertad que le damos nosotros al cuerpo. En todos los sentidos. Imaginemos que nosotros estamos como adultos en una ceremonia de boda y bueno, hay niños, estamos en la explanada frente a la iglesia donde la gente va a entrar para una ceremonia religiosa y hay niños, hay adultos y niños. Nosotros vemos a los niños corriendo y a los papás tratando de pararlos y todo eso, y los adultos mucho más formales. Es decir, ahí hay un condicionamiento social en términos de que tú puedes darle permiso a tu cuerpo que se mueva
pero como muy restringido. En cambio, los niños se sueltan. Ahora traslademos a esos mismos adultos a una cantina donde echan unos tragos y empiezan a conversar. Obviamente los movimientos son mucho más sueltos. Es decir, ese condicionamiento tiene que ver con la permisividad social. Y, digamos, he puesto estos dos extremos, pero en general el movimiento del cuerpo tiene que ver con la libertad del cuerpo. Y ahí podemos introducir el tema, más bien la acción de los ademanes. Hay gente que tiene muchos ademanes y la gente habla con los ademanes. Tú puedes en algunas condiciones quitar el volumen de un monitor cuando estás viendo un programa y verás el movimiento corporal. Hay gente que tiene mucho movimiento corporal y otras personas son muy rígidas. Es decir, el cuerpo está hablando independientemente de la verbalización. Otro aspecto es el del rostro. ¿Qué nos dice el rostro? Cuando nosotros vemos a una persona, le vemos al rostro, generalmente es donde nos estamos encontrando entre dos seres vivos, pensantes, y tú puedes fácilmente decirle a una gente con solo ver el rostro, hoy estás preocupado o te sacaste la lotería. Nosotros identificamos, hacemos una lectura del rostro de las personas. Todos tenemos esa facultad. Siempre lo hemos hecho. Identificamos cuando una gente está triste, cuando está eufórica, cuando está pensativa. Es decir, el rostro nos da muchos elementos de quiénes son las personas. Y lo otro, finalmente, en esta área de reflexiones, es el de los ojos. Decía Freud que si tú ves a los ojos de las personas, vas a encontrar todos sus secretos. Es decir, la mirada pues esconde lo que es el ser humano y los pensamientos que tiene. Por eso si te encuentras una pareja de gente que se gusta y una muchacha no quiere que el muchacho sepa que ella está enamorada, por ejemplo, o al revés, independientemente del sexo, como que esconde los ojos, porque los ojos van a revelar quiénes somos las personas. Es decir, empezar con esta gran mirada del cuerpo, todo lo que nosotros proyectamos con el cuerpo y lo que nos proyectan las personas. Y ese cuerpo que a través del tiempo ha tenido distintas formas de comportarse, porque los cuerpos, yo te podría preguntar a ti, Rafael, y al auditorio que está ahí, ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Está cerrado tu micrófono. Perdónenme, sí, lo teníamos, no sé por qué se apagó. Decía yo, mi primera respuesta, así de bote pronto, pues es el único dueño de mi cuerpo, soy yo. Entonces, así como que definitivamente yo te respondería que yo soy el dueño, pero ya si lo pienso un poquito como que no tanto, ¿eh? No, no tanto. En realidad, nuestro cuerpo es un ente político, utilizado o encauzado por las instituciones. Eso que platicábamos en términos de los escenarios, si estás en una explanada para entrar a una iglesia o estás en una cantina, te habla de ese comportamiento. Es decir, tenemos permisividad para tener determinados comportamientos en distintos lugares. Y de ahí surgió la fiesta. La fiesta en sus inicios era casi una bacanal. Las fiestas eran eso, o sea, la forma del desahogo por toda la represión que se vive tanto en el trabajo como en el hogar, como los compromisos de un comportamiento muy específico. Oye, Lalo, ahorita que mencionas eso de las fiestas y te remites a un tiempo pasado, ¿en qué momento o por qué razón comenzamos a sentir vergüenza de nuestro cuerpo? Yo siento que el hecho simple de vestirnos no es tanto por defendernos del clima, sino realmente nos cubrimos por vergüenza. Ahora, esto en diferentes sociedades va cambiando, pero no deja de aparecer, sobre todo en las sociedades más
culturizadas o más modernas, pues no deja de existir esa sensación de que la ropa es para cubrir el cuerpo porque nos avergüenza. Y aprovecho para saludar a Emanuel Benito Cosa Arámbula. Nos saluda, dice: buenas noches, queridos hermanos. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos. Emanuel es un abogado a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Robles Laidet, querida amiga Robles Laidet, muchas gracias por estar con nosotros. Ella nos reside en Mazatlán, Sinaloa, y pues desde allá nos manda. Muchas gracias, Robles. Ruth Pérez, buenas noches. Ruth, te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Ojalá que este tema, sobre todo tú que eres Robles, Laidet y Ruth, que son mujeres, me gustaría mucho tener sus opiniones, saber qué de lo que estamos hablando, qué les gusta y qué les incomoda. Laxlow, buenas noches, queridos hermanos todos. Laxlow es vecino tuyo, es de Coyoacán, Lalo. Él nos acompaña desde allá. También Nancy Yowaldiolowski, buenas noches a todos mis hermanos, mucha luz y bendiciones en su camino. Gracias, Nancy, qué bueno que estás con nosotros. Ojalá que te guste lo que estamos hablando. Y mi querida Georgina Cabrera, qué bueno que estás. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Excelente tema. Pues qué bueno que te guste, y también tú eres de las damas invitadas a platicar sobre lo que estamos diciendo. Si en algo les llama la atención o consideran que lo que decimos estamos apegados o no apegados al criterio de ustedes, me encantaría tener su opinión. ¿Qué opinas de esto que te digo, Lalo? Es muy Decías de las interesante lo que fiestas, pero comentas. hablábamos de la ropa. Mira, el tema de la ropa tiene que ver con, bueno, por un lado sí tiene que ver con la protección, el clima, etcétera. Pero por otro lado tiene que ver con el pudor. Y el pudor tiene dos vertientes. Una que esa que tú dijiste es vergüenza. El pudor, si tú vas al diccionario, te aparece como vergüenza. Pero el pudor también es un elemento que utilizamos los seres humanos para poner distancias. Es decir, el pudor también es una protección en términos psicológicos. O sea, tú no quieres que toda la gente vea tu cuerpo. Tú quieres quizá que algunas personas lo vean, compartir tu cuerpo con algunas personas, pero no con todas las personas. Claro. Y cuando tú estás en sociedades muy complejas, pues obviamente la ropa es un factor de protección. Y tú puedes, por ejemplo, en la calle puedes andar vestido de determinada forma y en tu casa puedes andar mucho más relajado. Sí. Es decir, ahí se convierte en un elemento de protección. Pero digamos, más allá de eso, el cuerpo también está sujeto a muchos condicionantes. A mí me interesa mucho en esta plática, como te decía al inicio, abordar el tema de la salud y el cuerpo. Nosotros hicimos un folleto y ese folleto nos sirvió para hacer talleres de reflexión en 15 entidades de la República, lo hicimos también en algunos lugares de Centroamérica, en el cual decíamos, la salud del cuerpo humano es el placer más prolongado. Cuando nosotros hablamos de placer, que es importantísimo el placer dentro de la estructura del ser humano, dentro de su proyecto de vida, la calidad de vida, tenemos que pensar en el placer como algo fundamental, pero, y todos lo sabemos, el placer se va a disminuir de manera muy sensible en la medida en que tengamos, no sé si todavía estamos o te estamos viendo, Lalo. Hubo un poquito de cambio de iluminación en tu habitación, no sé si, pero estamos bien. Decía, el placer finalmente tiene que ver con la salud, porque si el cuerpo no dispone de la salud, difícilmente va a mantener, digamos, ese ánimo para la salud. Lo que pasa es que las enfermedades forman parte ineludible de la vida y siempre están atentando contra el placer. Lo que pasa es que vivimos dentro de una sociedad y la sociedad tiene que estar, digamos, las instituciones de la sociedad deben estar contribuyendo al bienestar de la población. Es decir, sí hay una muy importante responsabilidad del Estado, los estados y el sistema de salud
por proveerte de de las necesidades que tienes para garantizar tu salud y de la prevención. Oye, Pongamos, Lalito, pero a ver, aquí me surge una idea, o más bien una duda. Efectivamente, el Estado, y el Estado somos todos, pero el conjunto tiene obligación sobre todo de proporcionar salud en el aspecto preventivo. Pero por el otro lado, si yo decido meterme sustancias dañinas o comer demasiado o engordar, si yo lo decido, ¿qué culpa tiene el Estado? no tiene culpa el Estado. El Estado tiene la obligación de proveerte a ti de todos los elementos que favorezcan la salud. Por ejemplo, el tema del cigarro. Durante muchos años, no muchos, 100 años, se estuvo promocionando el cigarro como algo benéfico. Incluso algunos doctores salían con bata promoviendo esta o aquella marca. Ahora se sabe, y con mucha certeza, que el cigarro te puede producir cáncer, te puede producir problemas cardíacos o problemas respiratorios muy graves. El cine nos Recordemos que decía la que era muy pandemia, elegante fumar, ¿eh? Todas las sí, artistas claro. de lujo salían Bueno, pues fumando así, muchos fumamos. elegantísimo. Yo fumé muchos años, pero bueno, y no digo que no lo disfruté, por supuesto que lo disfruté. Nada más que llega un momento en que el cigarro se convierte en un grave enemigo de la salud. Recordemos que en la pandemia que acabamos de pasar, la cuarta comorbilidad era el tabaquismo. O sea, la gente se moría primero por obesidad, luego por hipertensión, luego por diabetes y luego por el tabaquismo. Estoy pensando en estas enfermedades asociadas al coronavirus. Y entonces lo que vemos es que es un problema muy severo para la salud. Y ya cuando tú tienes, imagínate que una persona tiene efisema pulmonar, tiene que andar con un tanquecito de oxígeno para poder sobrevivir. Eso pues obviamente merma mucho la calidad de vida. Y ahí, bueno, hay muchos factores que tú puedes decir, bueno, yo quiero seguir fumando y bueno, no importa lo que pase. Bueno, pero el problema es que tú debiste haber sabido lo que pasaba con eso, no cuando ya eres un empedernido fumador, Claro, claro. Oye, mucho. Lalito, pero tú decías la salud y me pareció un concepto precioso. Decías, la salud es indispensable para el estado de placer. Es decir, Sí, placer en el sentido de gran contento, ¿no? Estoy muy contento, me siento bien porque no me duele nada, me siento muy completo. Pero aquellas otras afirmaciones, por ejemplo, yo fumo por placer, yo tomo por placer, yo huelo cocaína por placer. Eh, ¿Cómo está esa confusión o dónde penetran esas es, desviaciones del concepto original de placer? sí, es que mira, nos han inducido, esta es una cuestión de mercadotecnia, nos han inducido a pensar que los placeres más importantes son esos que describes. O sea, obviamente, si tú dices alcohol, a mí me gusta tomar, sí, ¿cuánto tomas? El tema del alcohol es muy distinto al tema del tabaco, porque el alcohol sí puedes tomarte un poco, tomar tu copita de vino o tus traguitos de ron de vez en cuando, y eso no te afecta sustancialmente la salud. El cigarro sí, porque el cigarro va tapando las vías respiratorias, va tapando las venas, y eso pues va deteriorando severamente tu organismo. Y bueno, la cocaína pues también afecta severamente el cerebro. Aquí lo importante es que las decisiones que tomemos sean decisiones informadas y ese es el papel del Estado. El Estado te debe de informar. Si tú fumas, te va a pasar esto y esto y esto. Si tú tomas, por eso ya sabes que ahora la promoción del vino está orientada a usted sabe la medida. Es decir, tú tienes que ser responsable de lo que tomas, no el que te lo vende, aunque el que lo vende lo hace con mucha promoción. Pero también podemos irnos a los alimentos, no nos quedemos solo en las adicciones. Los alimentos son fundamentales para determinar tu nivel de salud y por tanto la posibilidad de mantener muchas cosas placenteras. Nosotros preguntábamos cuando hacíamos estos talleres, ¿cuáles son tus placeres?
Y obviamente estaba la sexualidad. La sexualidad, cuando tienes deteriorada la salud, pues no puede ir, digamos, no puede ser tan integral en muchas No ocasiones. se desarrolla completo, claro. Claro. Pero hay otros placeres, o sea, tú dices, a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho compartir con mis hijos, con mi mujer o con mi marido, según sea el caso, me gusta mucho viajar. Hay un montón de placeres, no tienen que remitirse a uno a los placeres que le dicta el mercado. No, Es claro, el decir, placer estético, ¿no? claro, el deporte, tú puedes decir, a mí me gusta cultivar la tierra y mis plantas, o sea, hay la lectura que me traslada, es decir, uno tiene que buscar sus placeres y que no necesariamente están ligados a las adicciones. Ese, digamos, es un factor. Y el otro es el de la industria de la farmacéutica, pues que para la industria farmacéutica, qué bueno que hay enfermos. Por un Claro, lado te salvan, pero por otro lado te enferman. O sea, claro. imaginaos a los hipocondriacos. Hay gente, y lo sabemos, que tiene una farmacia dentro de su casa, que va con médicos y le recetan y luego le vuelven a recetar y luego va con otro médico. Es decir, gente que está sometida a pues, alterar su cuerpo todo el tiempo de manera química. En Estados Unidos fallecen tantas personas al año por opiáceos, por drogas, como las que fallecen aquí por el crimen organizado. Es Además, decir, digamos, una preocupación general, es un tema muy recurrente, la duda de si los laboratorios médicos que producen medicinas para curar también producen las enfermedades. Mucho se ha hablado de que las grandes epidemias, las pandemias, son provocadas en laboratorios, creadas en laboratorios y muy perversamente distribuidas en el mundo, porque es un super negocio. Ahora lo vimos con el COVID que padecimos hace 3 años, durante los últimos 3 años, realmente ha sido el super negocio para las empresas sí, manufactureras y distribuidoras de medicamentos. Y ahí vimos hasta la inutilidad de instituciones como la ONU, que no sirvieron absolutamente para nada de protección al mundo. sí, y ahí lo que vemos es que la salud es primordialmente para los ricos, y me refiero no solo a los ricos dentro de un país, sino a los ricos de los países ricos. O sea, ¿quiénes fueron los que carecieron de vacunas? Y creo que todavía ni se las han puesto. Los países africanos, muchos países de América Latina también, con muchas dificultades lograron tener las medicinas. Nosotros afortunadamente pues tuvimos un sistema de salud muy inteligente, muy rápido, que en el momento que estuvieron las vacunas, inmediatamente se distribuyeron. Y bueno, hubo muchos muertos en todo el mundo. Y en proporción, bueno, nosotros quedamos en un lugar muy relegado. Pues la cuestión es la rapidez con que debe de actuar el gobierno, Allí, las por cierto, instituciones. que hubo terribles sorpresas, cosas muy, muy decepcionantes y muy tristes. Por ejemplo, aquí cuando andábamos en el 70% de vacunación o 60 y tantos por ciento, Israel ya había superado el 100%, ya tenía el ciento y tantos por ciento de su población vacunada. Pero, pues estamos hablando de buenas cifras, pero había países en los que no había llegado una sola vacuna porque no habían tenido Sí, dinero para comprarla y es terrible que el mundo no tenga un mecanismo para defender esas circunstancias y sí tienen mecanismos, por ejemplo, para mandar miles de millones de dólares de tanques de guerra a Ucrania. sí, ahorita, pues muy justo lo que dices, Rafael, porque ahora está presumiendo la Unión Europea que han dado 100.000 millones de euros para la guerra en Ucrania. No se les ocurre, y luego recibes las propuestas de donativo de UNICEF y dices que es de la ONU, y tú dices, ¿cómo están? ¿Cómo es eso? La ONU callada frente a la guerra. La ONU debía estar diciendo, paren la guerra, pero desde el primer minuto exigiendo al mundo que se detenga Por esa guerra. supuesto, ¿Qué? teóricamente creamos y mantenemos con mucho dinero, mantenemos a la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, la mantenemos viva con mucho dinero
pues justamente para que vea el beneficio común del mundo, pero pues no ocurre eso, Lalo. Y ahorita que hablabas de esto, me surgió una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen las personas cuando se enteran de pues todo esto del tabaquismo, la lucha, que por cierto es una lucha muy loable en contra del tabaquismo y de otros vicios. Dicen, por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que combatir esta influencia de las manufactureras de las cigarreras, de las compañías que se dedican a la distribución de ese veneno, que inducen, obligan prácticamente a la sociedad a consumirlo. Entonces, muy mal que nos resten nuestra libertad, que no nos den información y que nos vayan obligando por medios muy sutiles, nos van obligando a fumar y a consumir todos los otros adictivos, ¿no? Pero, en fin, hablamos del cigarro. Nos obligan a consumirlo de una manera sutil, pero por el otro lado, la contraria, ¿por qué nos obligan a no consumir? Por ejemplo, estas prohibiciones, ya no puedes ir a ningún restaurante y fumar si eres fumador, ya no tienes que salirte a la banqueta, pero en algunas zonas también en la banqueta ya está prohibido, entonces en la calle te puede detener un gendarme y decirte, usted está fumando en la calle y tiene una multa. No son los dos extremos, la verdad, discutibles y poco deseables. Sí, mira, aquí el tema está suscrito, digamos, hay una evolución. El tema del tabaco, pues es grave, porque si tú lo fumas, pues te vas enfermando y te puedes morir. Digamos, de cada 2 fumadores, 1 se muere por efecto del tabaquismo, algunos otros se salvan, pues. Pero lo peor de todo es que en el mundo mueren 5, casi 6 millones de personas al año por tabaquismo y el 10% son personas que nunca fumaron. Es decir, son personas que conviven en espacios donde hay fumadores porque está el humo de segunda mano, es decir, tú estás junto a una persona que fuma y estás aspirando el humo y estás aspirando las toxinas, estás deteriorando tu cuerpo. Pero hay otro que es el humo de tercera mano. Si tú tienes cortinas, alfombras, muebles, se impregnan de las toxinas y quedan semanas. Y si hay un lugar en donde la gente está fumando con mucha frecuencia, pues es un lugar con muchísimas toxinas impregnadas en todos los espacios. Entonces, el problema es que, mira, solo la industria tabacalera en México paga 40,000 millones de pesos anuales por impuestos, 40,000 millones. Lo que gasta el Estado para atender las enfermedades que provoca son 116,000 millones de pesos. Es decir, Ándale. nosotros estamos financiando las ganancias de la industria tabacalera con 76,000 millones de pesos. ¿Qué te gustaría construir con 76,000 millones de pesos? ¿Otro No, aeropuerto Felipe Ángeles? Es un decir, mundo, esto es un mundo. anual. ¿Por qué tenemos nosotros que estar financiando la industria tabacalera? Y tú dices, este tema de las libertades, en realidad había 2 opciones. Una, prohibir totalmente el consumo de cigarros, pero eso hace un mercado clandestino. Y la otra era toda esta serie de restricciones que te dicen a ti como fumador, oye, pues no puedes fumar aquí, ni puedes fumar acá. Entonces, habrá menos lugares cada vez para fumar y eso ayuda a que la gente empiece a dejar de fumar. O sea, si tú tengo un amigo que fumaba y estaba en el servidor de comunicación, el servidor principal de Televisa, creo que era 6º, 7º piso, y si quería fumar tenía que bajar a un patio. Él era un fumador, pues era empedernido. Bueno, lo que hacía era pues bajar, pero luego le daba flojera. Entonces, en vez de fumarse 10 cigarros durante la mañana, pues se fumaba uno y llegó un momento en que dijo, no, pues mejor fumo ya en la tarde. Es decir, estas medidas son muy inteligentes toda vez que no son prohibitivas, pero te complican los espacios para fumar. Y entonces, bueno, tú en tu casa puedes decir, antes se fumaba, pero ahora no, porque yo ya sé que daña, entonces no quiero que dañe a mis hijos, no quiero que dañe a mi abuelita, no quiero, etcétera, ¿no? O sea, son cuestiones culturales que tenemos que ir aportando. No se puede fumar en un lugar
cerrado porque afectas a los demás. Es como si tú dices, pues me quiero meter a la alberca porque es mi libertad, me quiero meter a la alberca con zapatos, pues no, toda la gente te va a voltear a ver y te va a decir, oye, no agarra la onda, pues vas a dejar lleno de lodo ahí, por lo que el polvo que traes en los pies. O sea, son cuestiones a las que nos tenemos que ir acostumbrando. El gran problema que tenemos ahorita es el de los cigarros electrónicos, porque ahí sí hay una bomba de tiempo. Los cigarros electrónicos están prohibidos. Ahorita en México, en muchos países están prohibidos y en otros se permiten. Incluso en Gran Bretaña, en Reino Unido, los usan de manera terapéutica. Los famosos Claro, vapeadores le llaman. sí, los vapeadores. Ahí en Inglaterra los están usando de manera muy controlada, con códigos de seguridad, que se venden en farmacias, en lugares especializados. Y suponen que la gente va a dejar los cigarros convencionales al momento de utilizar los cigarros electrónicos porque están bajo el supuesto de que tienen menos nicotina. Ahora, México no es Inglaterra, ni tiene ese sistema de salud, ni tiene esa institucionalidad, ni esos controles. Aquí está prohibido. Hay quien dice, hay que regularlos, pero cuando tú dices cigarros electrónicos, no hay un tipo de cigarro electrónico, hay 100 variantes y algunas son sellados, así que es un dispositivo que viene sellado, trae su, sus líquidos. La gente dice tiene 1000 bocanadas y después de 1000 bocanadas lo tiras a la basura. Ya se acabó ese cigarro, compras otro. Pero hay otros que son unos dispositivos, algunos extraordinariamente bonitos, como plumas, como celulares, o sea, con toda la tecnología a los que tú le cargas los líquidos. Y en ese cargar los líquidos, tú le puedes meter cocaína, le puedes meter marihuana, le puedes meter lo que tú quieras. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que tú le puedes meter una carga de nicotina que sea 20 veces más que un cigarro convencional. Y eso puede causarte un ataque cardíaco. Eso es terrible, Imaginemos, Lalo. Me está pareciendo como esas muñequitas rusas o las cajitas chinas que dentro de una está otra y otra y otra. Digamos que combatió la sociedad, las matrioshkas, te refieres a las las matrioshkas, por ejemplo, que abres rusas, una ¿sí? muñequita y hay otra, ¿no? En este caso estamos viendo, digamos, lo veré yo en sentido contrario. Por alguna forma, sociedades, personas, grupos como en los que tú diriges, muy bien interesados, con un gran amor por la humanidad, procuran hacer campañas y logran algunos éxitos para disminuir el consumo de tabaco y de otros enervantes. Pero por otro lado es como que cierras una puerta y se abre otra y se abre otra y se abre otra. Por ejemplo, esta lucha que me estás platicando contra estos aparatos modernos que son bellos, que pues, tienen todos los atractivos de la tecnología, especialmente para los jóvenes. Así es. Cuando logren combatir los vapeadores, el cigarro electrónico, pues va a aparecer otra cosa diferente. ¿Cómo combatir eso en el fondo? Te interrumpo porque fíjate que nos escribió Luis Landini. Luisito, querido, te mandamos un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Ya te extrañamos por acá. Dice, el cuerpo puede moverse de acuerdo a las instrucciones que recibe del cerebro reptiliano. Refiriéndose a lo que decías hace un momento, Lalo, del movimiento y de estas cosas. Entonces, yo creo que estoy leyendo el recado un poquito tarde, pero en fin, eso es lo que dice. A las instrucciones que recibe el cerebro reptiliano, pues a través de sus juicios rápidos puede permitir que el cuerpo se mueva o no. Como que me parece que lo que nos dice Luis es que hay un tipo de pensamiento o lo que llama el cerebro reptiliano, que es de reacciones rápidas o más bien fisiológicas. Y hay otras cosas que hacemos muy pensadas. Creo que en este sentido está la aplicación de estas sustancias, de los vicios, ¿no? Que ya yo no fumo porque mi cuerpo me dice rápidamente fuma, sino ya es todo un proceso evolucionado. Le decíamos la publicidad que durante un siglo nos echó el cine diciendo, si quieres verte tan guapo como la estrella de cine o tan guapa como la actriz fulana, pues tienes que fumar y hasta inventaban
boquillas muy bonitas de marfil y de oro y todo para que te vieras muy elegante, y manejar un automóvil con el brazo de fuera y con el cigarro entre los dedillos. Los gángsters también fumaban de una manera muy atractiva, ¿no? Con el cigarrito quebrado. Todo esto fue inducirnos a que lo utilizáramos, y actualmente ya no se hace tan abierto, pero sin embargo esto que me dices de los cigarros electrónicos, pues es todo un renglón de la industria que verdaderamente me parece quizá más interesante ya que la fabricación de millones de cigarrillos, ¿no? Y fíjate que me faltaba completar la idea porque, bueno, es un peligro. Hay sistemas cerrados, como los que decía, en los que tú no puedes incidir sobre el contenido del tabaco, del cigarrillo electrónico, pero hay otros cigarros electrónicos que tú los cargas y ya vemos a un niño o un chavito de 14, 16 años, pues experimentando, poniéndole más de esto y del otro, y la combustión de todos esos elementos puede ser letal. Ahora, hicimos una investigación en 5 ciudades: Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, en plazas para ver la venta de cigarros electrónicos, y llegamos a, bueno, de 500 lugares que supervisamos, se violaba la ley en 145. O Qué sea, barbaridad. Lalo, hablas en plural, dices, hicimos, fuimos, te estás refiriendo a una organización muy interesante que sí, se llama códice, Códice. Códice quiere decir códice, pero comunicación, diálogo y hicimos, conciencia. sí, hicimos la investigación, códice, comunicación, diálogo y conciencia, junto con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Y entonces levantamos esos datos en estas ciudades, platicando con la gente. En muchos lugares estaba, no obstante que está prohibido, había islas como aquí en la Plaza Izazaga, islas completas de cigarros, sobre todo esos de 50 pesos que son cerrados, y en algunos lugares de lujo, todos esos cigarros electrónicos sofisticados que te venden el dispositivo y aparte los líquidos, y tú vas a hacer tus combinaciones. Imaginemos ahí como la película aquella de El aprendiz de brujo de Walt Disney, no sé si se acuerdan, Sí, pero cómo no, claro. pues él se dedica a querer copiarle al brujo cuando el brujo sale y hace un desastre, porque Se no. inunda la torre. Eso es lo que puede pasar con los niños y los jóvenes, o sea, poner en sus manos estos dispositivos que los pueden matar, pues es muy riesgoso. Entonces nosotros lo que decimos es, en un plano de libertades, primero hay que estudiar los distintos dispositivos que hay, y esos, si se van a reglamentar, no en este gobierno, porque López Obrador ya dijo que no, y yo creo que no se va a quitar la prohibición en este gobierno. Pero digamos, tenemos año y 8 meses, 9 meses para estudiar a fondo, la COFEPRIS, el impacto de los distintos cigarros electrónicos. Nunca hablemos en singular, no es el cigarro electrónico, los cigarros electrónicos, porque tienen distintos contenidos, distintos daños, y entonces clasificar y decir, bueno, estos eventualmente podrían venderse en tiendas, pero estos se tendrían que vender en farmacias con receta o con autorización. Es decir, son tan plurales y tan variados que no les puedes dar la misma reglamentación. Y nosotros lo que decimos como organización, tiene que dar, el Estado debe hacer propaganda diciendo, estos cigarros te van a causar esto y esto y esto, si se llegan a permitir, y si no se llegan a permitir también legalmente, el Estado debe informar. O sea, una sociedad informada no tienen por qué mandarte al matadero. O Así sea, estoy totalmente de acuerdo, Lalo. Fíjate que aquí sí me gustaría matizar, y aquí meto baza, ya sabes que tengo una facilidad muy grande para ser antipático con los comentarios, porque sí me parece que lo que tú dices de informar es fundamental, que todo mundo sepa qué ocurre. Pero por el otro lado, a lo que sí me para los pelos de punta son las prohibiciones. ¿Por qué prohibirnos cosas? Hablamos ya de asuntos filosóficos profundos, y hablaba de los cigarros electrónicos. Ya es un invento, llamémosle nuevo, moderno,
electrónico y demás, pero un poco antes, cuando se prohibió, por ejemplo, fumar marihuana y comenzó a verse muy mal fumar marihuana, que los jóvenes lo tenían de moda, el LSD y todas estas cosas, comenzó una estructura de prohibiciones muy fuerte. Pues aparecieron cosas como la mona, es decir, poner líquidos aromáticos y emborracharse con eso, el tiner y el activo y los pegamentos y todo esto, y los veías a los jóvenes oliendo sus trapos llenos de ese líquido. ¿Cómo combatir eso? Luego llegó al extremo, Lalo, y esto te lo digo porque me consta, en que muchachos de algunos rumbos de pocos recursos desconectaban el tanque de gas de la vecina, del gas doméstico de la estufa, y le pegaban un olida allí al gas, un chupete, o no sé cómo le llaman, pero inhalaban el gas de la estufa y con eso también lograban un objetivo de emborracharse. Actualmente, lo he visto últimamente en la prensa, en el internet, en todos lados, los jóvenes, sobre todo los niños y jóvenes, están haciendo concursos de tomar pastillas, de tomar medicamentos de los que hay en casa, y están conectados por el internet para ver quién se duerme antes y quién soporta más tiempo despierto. Obviamente esto va a producir infinidad de muertes, porque imagínate un niño o un jovencito ingiriendo pastillas para ver cuántas aguanta. Entonces, como que yo veo que es una lucha, pues, así casi pírrica, ¿no? Tapas un hueco y se abre otro, y tapas esos dos y se abren otros dos, y como la información sería el único elemento que podríamos considerar útil, pero además aceptable, porque a mí yo no fumo, tengo muchas decenas de años que no fumo, pero me molesta mucho la obligación, la prohibición de algo. ¿Por qué prohibirnos si no prohíben otras cosas? Por ejemplo, la industria armamentista está en auge. Países como Francia, Estados Unidos, Israel, Alemania produciendo miles y miles, millones de dólares en armamentos, desde cositas como pistolitas hasta granadas de fragmentación, granadas en racimo, estos terribles tanques de guerra, misiles intercontinentales, en fin, y ahora ya hasta están probando cómo desviar aerolitos o meteoritos en el planeta, que lo dicen con el pretexto de decir vamos a salvar a que no caiga un meteorito en Nueva York, pero la verdad están probando armamento nuevo para cambiar el rumbo de las estrellas. Entonces todo esto, Lalo, no es una hipocresía humana el meter la prohibición de que yo no debo fumar en el restaurante, pero sí puedo hacer todas las otras prácticas, todas las otras actividades humanas verdaderamente destructivas. A lo mejor si yo fumara un cigarro, sí incido en que mi familia y mi vecino de mesa en el restaurante a lo mejor se envenena un poquito con mi tabaco, pero si yo distribuyo un misil intercontinental que mata 20,000 personas en un instante, no hay una hipocresía allí de la sociedad. Sí, mira, las prohibiciones, por ejemplo, hablas de la marihuana. Yo creo que la marihuana se va a liberar, se va a permitir su venta. Ya, de hecho, se puede vender una parte de algunos componentes de la marihuana y seguramente no tardará mucho en que sea aprobada. Tampoco hay prisa porque se está estudiando. Y en el caso de los cigarros electrónicos, pues a ti te gustaría saber si llega tu hijo con un cigarro electrónico, que pues lo que está consumiendo no es tan letal. O sea, si llega con un cigarro convencional y dices, bueno, está fumando, le va a hacer daño, no fumes. Pero si llega con algo que es mucho más dañino, la obligación del Estado, sobre todo porque es un producto nuevo, relativamente nuevo, la obligación del Estado es estudiarlo. La COFEPRIS es quien tiene que dar el aval para que se venda. O sea, no es un producto que ya existía, es un producto nuevo, tiene, no sé, 5 o 7 años. Y bueno, las autoridades tienen obligación de garantizar la salud, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no prohíbas, pero antes de no prohibir, antes de liberar, digamos, tú da la información a la gente, porque si estarás de acuerdo conmigo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, en que primero informas.
Si fumas esto, te puede pasar esto. Si haces este tipo de combinaciones, te puede pasar. Una sociedad informada. Y entonces tú dices, a mí me vale, yo quiero fumar. Bueno, pues hazlo, pero ya estás informado. No es que a ti te digan, es que no te pasa nada, porque sí te pasa. Porque entonces eso es mantener en el engaño a las personas y que se conviertan en rehenes. Y entonces, como decíamos, eres cliente de la industria farmacéutica porque pues no te cuidaste. Pero lo mismo lo trasladamos a la comida. Los sellos que le ponen a la comida chatarra, que están amparados para que se los quiten. La industria no quiere que la gente sepa que tienen altos contenidos que pueden ser tóxicos para, digamos, desde la obesidad hasta la obstrucción del sistema circulatorio, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que ser una sociedad informada, exigir una sociedad informada y obviamente cuando tienes una sociedad informada, pues muchos productos pueden estar a la venta. Y la otra reflexión que está detrás de esto es, ¿qué vacío hay en el ser humano que necesita de adicciones? Eso es interesantísimo, Lalo. Eso es verdaderamente fundamental. ¿Por qué fumo, no? ¿Por qué tomo alcohol? ¿Por qué me pongo con cocaína? Además, por ejemplo, hay drogas como esa, ahorita que mencioné la cocaína, que están, digamos, tienen el prestigio o se han hecho el entorno de que son de la sociedad pudiente. Entonces, una sociedad pudiente que puede pagar unas dosis de cocaína frecuentes, pues es una persona que vive en un sistema muy completo de comodidades, tiene otros lujos, paseos, sociedad, etcétera. Y a pesar de tener todo a su alcance, buscan una salida adicional o una fuente de placer adicional. En la masonería se dice que los vicios son lo contrario de las virtudes y que la masonería se encarga de construir palacios y templos a las virtudes y combatir los vicios, pero finalmente poco puede hacer una institución tan cerrada como la masonería si la sociedad y los gobiernos en su conjunto no lo logran. ¿Ustedes no se sienten decepcionados del momento en tu labor, por ejemplo, Lalo, de sentir como que chocas contra pared? Bueno, no, en realidad hemos avanzado mucho. Se logró la ley que entró en vigor ya completamente, espacios 100% libres de humo de tabaco en todo espacio cerrado, público y de trabajo. Ese entró en vigor ya con el reglamento el 5 de enero pasado. Ese es un gran avance. Claro. Eso, la exhibición de las cajetillas, tú ibas a un Oxxo, a un 7-Eleven, ese tipo de tiendas, y veías en Liverpool los escaparates llenos de cajetillas, junto a los dulces. Entonces, está el cajero y atrás está el escaparate de cigarros. Entonces llegaba el niño, el adolescente, y lo primero que ve son las cajetillas de cigarros. Bueno, lo que ahora se aprobó es que no deben exhibirse porque son publicidad, pero sí tú vas a tener una carta, como cuando llegas a un restaurante y dices pescado, pollo, carne, frutas, verduras, y tú dices, yo quiero esto y esto, tú vas a ver una carta, bueno, hay estos cigarros, deme estos, pero no lo estás exhibiendo y fomentando su consumo, sobre todo para los niños. O sea, lo idóneo es que una sociedad no fume. Si la gente quiere seguir fumando, bueno, pues lo va a hacer. O sea, la prohibición no evita su consumo, pero lo que sí evita el consumo es que informes a la gente de cuáles son los daños y que le digas, bueno, una calidad de vida va a ser mayor si tú no dañas tu cuerpo. Y obviamente, Déjame tocar un poquito, aunque sea superficial, porque la verdad me llama mucho la atención esto y no quisiera perder la oportunidad de platicarlo contigo, Lalo, que estás tan informado. Al mismo tiempo que todo esto estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que ha habido estos avances y demás, pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, las enormes ferias de distribución de armas en Estados Unidos, la sociedad del rifle y demás. Tú vas a Estados Unidos y en las grandes ciudades, entras a una armería y pues no solo están en el aparador de una tienda de conveniencia, sino se hacen exhibiciones anuales en diferentes lugares con una gran publicidad.
y un niño, un jovencito tiene acceso a un arma de destrucción, pero terrible. Lo hemos visto en las enormes tragedias que la prensa nos ha dado a conocer en ciudades de Estados Unidos. Un niño que entra a una escuela y mata a su maestra, un niño de primero, segundo año de primaria, 5 o 6 años de edad, y balacea a su maestra y balacea a los compañeritos y demás. ¿Cómo lograr, y lo siento así como que es algo que nos angustia, debiera angustiarnos a toda la sociedad, no verlo ya como una noticia más de a la torre de todas las noches con todas sus tragedias? Él le da la misma importancia a un perrito atropellado en el viaducto que a un joven que mató a 25 personas en una escuela de Estados Unidos. Lo anuncia con los mismos gritos. Entonces yo creo que la sociedad nos están vacunando contra esos horrores. ¿Tú qué opinarías en ese sentido, Lalo? Aunque es un Sí, poquito fíjate al que margen de lo que platicamos. efectivamente en Estados Unidos hay 350 millones de armas en manos de la sociedad. Es decir, hay un arma por Por cada cada persona. ciudadano. Y obviamente algunos no tienen y algunos acumulan muchas. Como el caso aquel del hombre este que se subió a un hotel y desde la ventana tenía acceso a un gran festival que había público abierto y se puso a disparar y él, su propósito era matar el mayor número de personas para romper el récord de personas muertas en esas condiciones. Cuando analizaron a este personaje, él entraba con mucha frecuencia a ese hotel, lo conocían. En Estados Unidos no es problema portar armas, entonces las podía meter en sus maletas, etcétera. Y resulta que el tipo tenía una casa muy padre, tenía una novia muy linda, tenía una pensión muy buena. O sea, era una persona que tenía resuelta su vida y no parecía por los antecedentes que fuera pues una gente enferma. Y resulta que el tipo le pareció que era más atractivo romper el récord, luego se suicidó, pero romper el récord de muertos para pasar a la historia como el máximo criminal sin causa alguna, pues era gente que estaba viendo un concierto de música y por la espalda les estuvo disparando desde el hotel hasta que la gente se empezó a dar cuenta, pues ahí nos están ametrallando y la gente empezó a correr, se pisoteaban. Bueno, uno dice que hay detrás de eso. Es una sociedad que, pues, para muchos está en decadencia, que ha acumulado demasiados recursos, pero también ves en Los Ángeles, pues, muchísima gente que está viviendo en las calles, en pobreza. Hay gente que vive en el país más rico del mundo, pues, con mucha pobreza. Y entonces se da uno cuenta de los desequilibrios que están ocurriendo. Y efectivamente, digo, hay muchas luchas que se pierden y la gente pues sigue buscando pues darle un mejor sentido a la vida. Aquí la pregunta sería, ¿es correcto que se vendan tantas armas a tanta persona? Digo, las armas son para matar y muchos niños o jovencitos, como lo describes, pues pueden tener un enojo con el maestro que no les aprobó en una materia y van y le disparan, o como otro de los que dispararon, era un joven que fue y mató a puras mujeres porque dijo, es que ellas me quitan el derecho a tener un empleo. O sea, la gente puede estar muy loca y con un arma, pues uno tendría que preguntarse, ¿es correcto que toda la sociedad disponga de las armas que sean? Porque ya teniendo el arma es más fácil. O sea, si tú vas en automóvil y tienes en la guantera una pistola, pues es más fácil que la uses en un momento dado que tienes un problema de tránsito y un tipo muy impertinente y te grita y te violenta, pues si tú traes el arma es más fácil que le dispares. Si no la traes, pues quién sabe cómo lo vas a resolver, pero digamos, Pero no a balazos. es un acercarte a cometer un crimen.
Ese es el punto, Lalo, ese es el punto, justamente diste en el punto que yo mencionaba. Probablemente un tipo loco, yo puedo estar loco y me subo a la ventana del hotel y balaceo a la multitud, pues estoy loco, estoy fuera de mi control. Pero la industria, la sociedad humana, tiene ingenieros diseñando armas y para diseñar un arma no es tan sencillo, no es nada más como hacer un tubo con un explosivo adentro, no, es toda una industria con ingenieros muy especializados. Después la técnica para fabricar un arma es muy complicada, los cartuchos, etcétera, todo el sistema de distribución y demás y pensar en otros armamentos biológicos y químicos y cosas así. La humanidad está en una gran proporción dedicada al diseño, manufactura y distribución, venta y distribución de armamentos letales. Y no me pueden decir, a lo mejor tú me vendes un cuchillo para cocina y yo como estoy loco lo utilizo para asesinar a alguien. Bueno, no es tu culpa porque tú fabricaste el cuchillo para la cocina, pero si tú fabricas un arma de repetición, una ametralladora, le buscas que la cadencia de tiro sea mayor, que el golpe hacia atrás sea menor, en fin, le das una serie de cualidades para que mate con más comodidad. Y luego el armamento para las guerras se busca que sea lo más letal posible al menor precio alcanzable. Toda esta perversidad, ¿cómo analizarla? ¿Quiénes serían los encargados? Porque no vamos a pedirlo así ya, en abstracto que los gobiernos lo arreglen, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Sí, pues en realidad no hay una respuesta. Hay muchas respuestas porque nos hemos desarrollado así como sociedades. Ahorita mismo la guerra en Ucrania obedece a una lucha geoestratégica. Estados Unidos va perdiendo fuerza, cobra fuerza China, cobra fuerza Rusia y deciden ir cercando a Rusia para presionarlo. Rusia se ve cercado e invade Ucrania, además de muchas otras cosas. Y no les interesa parar la guerra porque por un lado es un negociazo y por otro lado es una cuestión geoestratégica, o sea, la lucha por dominar el mundo. Un poco la filosofía calderonista, ¿no? Para Eh, justificarse, utilizar al ejército y inventar una guerra contra el narcotráfico y demás, es un poco la tendencia de Calderón. sí, sí, claro, ahí dentro de esa guerra contra, presunta guerra, porque en realidad fue complicidad contra el narcotráfico, escondía la usurpación que hizo de la presidencia. Pero digamos, la perversión humana pues se puede manifestar cuando está muy asociada al poder. El poder corrompe cuando no está, digamos, al servicio pues, de la sociedad, cuando la gente quiere el poder para acumular. Ahorita vemos, digamos, todo este periodo neoliberal llevó a que se acumularan por lo menos 500,000 millones de dólares en los paraísos fiscales. Dinero que salió, un grupo de mexicanos tiene 500,000 millones de dólares en los paraísos fiscales, si no es que más. Y dices, ¿de dónde salió ese dinero? Pues en gran medida salió de las finanzas públicas. Yo creo que ahí el contraveneno, la vacuna contra todas esas cosas es la cultura. Y la cultura, pues entre otras cosas, Lalo, yo diría que la cultura como que se materializa de manera más precisa en la producción de libros. El libro es un artículo que ha pasado de moda, no se utiliza mucho, especialmente en las nuevas generaciones, pero los que estamos acostumbrados a los libros y eso, de repente tenemos noticias de que se va a presentar un libro y eso, y pues a mí me emociona mucho. Y a propósito de esta presentación de libros, yo recuerdo que tenemos una invitación para los próximos primeros días de febrero, para un libro de tu autoría, Lalo. ¿Por qué no me platicas rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo? Sí, ¿Dónde el vamos a, 9 de dónde, febrero 9 de voy a febrero, dónde? presentar, el 9 de febrero voy a presentar el libro, es jueves a las 5 de la tarde en la Casa del Poeta, que está en Álvaro Obregón. No me La, acuerdo si, la Casa no del me acuerdo. Poeta, sí, sí la conozco. Está a Ahí va a una ser, cuadra de la Casa Lam. sí, a las 5 de la tarde, el jueves A las 7. 5 de la tarde el jueves, el libro se llama Sueños y Secretos y son relatos que hablan justamente
de cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre a veces con los seres humanos a partir de los sueños y los secretos, porque los secretos también son uno de los grandes elementos, digamos, de la cultura de la gente. Todo el mundo tenemos secretos, todo el mundo atesoramos secretos. Algunos secretos son muy conocidos, digamos, términos jocosos, se puede decir eso, pero mucha gente guarda secretos y mucha gente se va a la tumba con secretos. Forma parte de la sociedad, o sea, no todo el mundo puede conocer todo y no todo el mundo revela pues lo que es o lo que piensa o lo que ha hecho. Con Y lo que los sueños, platicas, bueno, con lo que que son, platicas me llevas de un tema al otro, Lalo. Desgraciadamente se me acaba el tiempo, pero el libro que vas a presentar es algo parecido a un hermosísimo libro que tengo que se llama Breve Textos. sí, es un poco más desarrollado, son textos más grandes. El que tú tienes son textos pequeños, como escribió más o menos Monterroso. Son textos de una cuartilla, cuartilla y media. Y el que voy a presentar ahora son siete relatos en todo el libro. El que tú tienes debe tener como 40, 50, pero estos Sí, son muy siete más interesante largos. porque cuando crees que le estás entendiendo al tema, pasas a la siguiente hoja y es otra historia muy interesante también, pero completamente diferente. Entonces, en las primeras historias, como que uno se siente así, ¿y ahora de qué estamos hablando? Pero cuando le tomas el ritmo al libro, es maravilloso. Yo la verdad disfruté mucho leyendo los brevetextos de tu autoría. Eh, Así que, pues ojalá que esta presentación que acompañamos, si me invitas, voy a estar ahí contigo con mucho gusto, Estás 7 de febrero a las invitado 5 de la y tu tarde, auditorio también. en la Casa Ahí del Poeta. Casa del Poeta, 5 de la tarde, el jueves. Pues, 9, el pues jueves ahí 9. vamos a estar, Lalo. Y Lalo, pues se me acaba el tiempo, pero por favor acompáñanos en otra ocasión aquí en nuestras charlas entretenidas. Me quedan pendientes un montón de preguntas que me gustaría mucho platicar contigo, discutir algunos temas y creo que parte del auditorio está de acuerdo conmigo. Hay que seguir platicando sobre esto. Me parece que la lucha contra las adicciones a mí ya no me importa mucho, ya estoy de salida, además pues ya tengo un concepto claro, Sí, ya hice lo que tenía que hacer, cometí los errores y algunos los sigo cometiendo, pero pues como que ya muy informado. Pero las nuevas generaciones, los chavitos estos que se están metiendo medicinas por el TikTok y demás, que están haciendo locura y media, que además no los puedes presionar a que lean un libro porque están metidos en su teléfono. Yo creo que esas generaciones requieren una gran información y si el Estado no ha descubierto, la sociedad en conjunto no ha descubierto mecanismos adecuados para esto, yo creo que nosotros acá, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, con estos esfuerzos que hacemos como en charlas entretenidas, podemos ir cumpliendo con nuestra partecita microscópica, pero útil, de dar información, de difundir ideas, de influir en la sociedad que está horizontal con nosotros, ¿no? totalmente de acuerdo, Rafael. Pues te mando un abrazo, Lalo, te agradezco mucho tu presencia. Amigos internautas, no dejen de estar con nosotros el próximo viernes a las 9 de la noche. Hoy tuvimos la presencia de Eduardo del Castillo Valadez, un escritor, periodista con gran conocimiento, con una gran cultura, metido muy de cerca en la lucha contra las adicciones, contra el tabaquismo. Ah, Más bien en promoción de la salud. promoción de la salud creo que es mucho más amplio y más completo lo que, como lo defines, Lalo. Promover la Sí, salud, pues es tratar de quitar lo que hace daño y promover lo que hace bien. Y en este sentido, hablábamos de la industria de farmacéutica, que es otro detalle que ya no nos dio tiempo de ver, pero sin que te produzcan veneno realmente, no te inducen a consumir cigarro, pero te enferman mentalmente y te obligan a consumir un montón de medicamentos, la famosa hipocondria, ¿no? Que nos sentimos con la necesidad de comprar una pastillita y otra y otra y otra. Inclusive tengo personas que se dicen naturalistas o naturistas, que les gusta la vida natural y la vida de los ancestros y todo esto, pero les abre su escritorio, su maleta y traen 40 botellitas de 1000 cosas, ¿no? Con el pretexto de que son naturales, pero no dejan de ser medicamentos. Y esto creo que es otro ramo. Me gustaría que en próxima charla, Lalo, si tienes oportunidad de acompañarnos, que platiquemos sobre estos temas. ¿Te parece bien? claro que sí, Rafael.
Pues te doy un abrazo con mucho cariño, Lalo. Te agradezco la presencia. Amigos internautas, estamos a sus órdenes. No dejen de darle like a su video y por favor coméntenlos con los compañeros, compártanlos en sus muros para que vayamos dándole difusión a esto. Sus comentarios nos han parecido muy interesantes y lo que ustedes nos mandan en la semana pues nos va sirviendo como de una retroalimentación para tocar los temas en próximas charlas entretenidas. Dentro de unas horitas, dentro de un rato, esta misma charla que hoy hemos grabado sube a YouTube. Le damos una pequeña limpiadita, una edición y sube a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. De manera es que nos pueden ver en Gran Logia Independencia número 2 de Facebook o en Charlas Entretenidas de YouTube. Claro, querido Eduardo del Castillo, Muchas gracias te mando por un la abrazo con invitación, mucho Rafael. cariño.